Dice la Escritura, capítulo 5, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todos juntos. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta poderosa lectura que desde que la leemos, ya, hermanos, Dios administra nuestras vidas y nuestros corazones. La verdad central de este estudio, como había dicho, el tema de este estudio es el llamamiento del discípulo. El llamamiento del discípulo es un privilegio. El llamamiento del discípulo es un privilegio. La verdad central del estudio es la obediencia. Es una prueba incuestionable de la fe, pues la fe real solo cuando obedecemos. Dice, la obediencia es una prueba incuestionable de la fe, pues la fe es real solo cuando obedecemos. El versículo a memorizar era Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En nuestras Biblias, si usted ve, el tema es la pesca milagrosa. Y estos relatos los encontramos en Mateo, en el capítulo 4, versículo 18 al 22, y Marcos, capítulo 1, 16 al 20. En Juan no se encuentra este relato, pero en Juan vemos otro milagro, que es el primer milagro que hace el Señor cuando hace el agua en vino. Ahora, en esta lectura del día de hoy, si nosotros lo vemos así a la ligera, podríamos decir que fue el primer encuentro que estos discípulos tuvieron con el Señor, que fue la primera vez que el Señor vio a Pedro, que vio a Juan, que vio a estos hombres, los cuales aquí llaman. Pero estos personajes y estos discípulos, hermanos, habían escuchado del Señor, habían escuchado a través de Juan el Bautista, el cual vino a enderezar el camino del Señor y vino a traer una palabra para preparar el terreno para que el Cristo de la gloria pudiera venir y establecer o llevar a cabo su corto ministerio. Y a la misma vez, ellos, hermanos, habían ya tenido encuentros con el Señor, ya habían escuchado de Él, no solamente escuchado de Él, pero también porque antes, después del bautismo del Señor, dice la Biblia que el Señor había hecho milagros, pero aquí, hermanos, ellos lo habían conocido como su Salvador antes.
Ahora, en este pasaje, cuando ya tienen un encuentro más cerca con el Señor, ahora le van a seguir como su Señor. Una cosa es tener a Cristo como nuestro Salvador y otra cosa es hacerlo nuestro Señor. ¿Cuánto están conmigo? Son dos cosas diferentes. Amén. Entendemos que desde el momento que creemos, Él es nuestro Salvador. Ahora, para hacerlo nuestro Señor, tenemos que estar de acuerdo, como se enseñaba la semana pasada, a hacer lo que Él nos manda hacer a través de la palabra, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y ahí es donde se constituye una dificultad, porque muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, pero a Dios no se le puede servir así. Si va a ser nuestro Señor, vamos a hacer lo que Él dice, su palabra. Amén. Porque si ustedes, hermanos, han escuchado o han leído, en los tiempos antiguos habían esclavos que tenían sus amos, y estos esclavos a sus amos les llamaban su Señor, y ellos tenían que hacer exactamente lo que su amo les decía que hicieran, porque estaban, hermanos, bajo la tutela o estaban bajo el mando de sus amos, y ellos tenían que hacer exactamente lo que sus amos les decían. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que nosotros lo veamos solamente como nuestro Salvador. La Escritura dice, hablando del momento que uno va a tener una relación con Él, en el libro de Romanos, dice que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la salvación. El momento que confesamos con nuestros labios. Nosotros confesamos, somos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero confesamos que Jesucristo es ¿quién? Nuestro Señor. ¿De cuánto es el Señor Jesucristo? Pues entonces Él nos manda que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos a la luz de la palabra. En esta noche vamos a estar viendo algunos puntos importantes, los cuales nos guiarán en todo este estudio. Yo sé que el tiempo no es suficiente porque estos estudios son extensos, pero trataremos de resumirlo para que podamos entender el propósito del estudio de esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. El primer punto es: la gente necesita oír la palabra que transforma el corazón. Y como inciso A es, la proclamación de la palabra es una tarea urgente. ¿Cuántos creen, hermanos, que realmente se necesita una palabra que transforme nuestras vidas? Hermanos, hay todo tipo de maestros, hay todo tipo de predicador. Algunos son muy personas que les gusta motivar y que la gente se sienta bien, que se sienta alegre. Pero yo quiero decirte esta noche que al Dios que nosotros servimos, hermano, ha dejado una palabra, y esa palabra tiene que confrontarnos. Muchas veces no nos va a agradar, no nos va a gustar, más cuando andamos conforme a ella. Vamos a sentir que algo nos hace cosquillas por dentro. Pero no hay cosa más linda, hermano, de que nosotros tenemos un Dios que la Biblia dice que al hijo que Él ama, lo corrige. Y la manera de corregirnos a nosotros es a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y el que se deja corregir es corregido, porque Dios está ahí presto para ayudarlo, para que él pueda vivir la palabra. Entendemos que es fuerte la palabra de Dios. El mismo Pedro en una ocasión dijo: dura es tu palabra, Señor. Y Cristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú quieres irte también como los demás? Y Pedro le dijo: Señor, pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hay diferentes tipos de personas que les gusta escuchar la palabra de Dios. Algunos que les gusta escuchar la palabra de Dios afrontadora, que les puede afrontar en la vida diaria, en nuestro vivir. Hay otros, hermanos, que les gusta que les den palo. Usted sabía que hay predicadores que es puro garrote dan.
Y hay gente que si usted les predica un mensaje que no sea de que lo agarre del pelo y lo arrastre, no estuvo bueno el mensaje. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque hay toda clase de oyentes. Pero cada predicador lo que tiene que hacer es dejarse dirigir por el Espíritu Santo de Dios para poder dar la palabra. Porque el Espíritu Santo es el que conoce la necesidad del corazón de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que no le gusta que lo afrenten, solo le gusta que los motive. Y que, bueno, que van para el cielo, y que así como están, pues no hay ningún problema, que vamos para el cielo, y que pues todo está bien. Pero la realidad es que nosotros tenemos que verlos a la luz de la Escritura como realmente estamos. Y el que predica siendo dirigido por el Señor, hermano, entonces puede tocar el corazón de las personas y de los oyentes para que pueda así administrar. Y Cristo era un maestro por excelencia. No hubo otro como Él y no lo habrá. No lo habrá como el Cristo de la gloria, que llegaba al corazón. Yo quiero ser como Él, pero realmente, hermanos, esa tarea es grande, esa tarea es fuerte, y un día seremos tal como es. Ahorita estamos en un proceso nosotros. Usted es un discípulo del Señor y usted está en un proceso. Usted no es lo que usted va a llegar a ser ahora. Posiblemente usted está ahorita con una dificultad en su vida espiritual, y que posiblemente en su corazón esté el anhelo de poder dejar eso y seguir como manda el Señor en su palabra. Pero hay algo que le pisa el calcañar. Pero yo le quiero decir en esta noche que el Cristo que predicó y hizo que estos hombres tomaran una decisión es el Cristo que está aquí, que le puede hacer que usted tome una decisión definitiva para que usted pueda seguir como Él manda a través de la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces la gente necesita oír la palabra que transforma el corazón. Gloria a Jesús. Fíjense que en el versículo 1 dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Yo estuve en Israel y a este lago se le llama el mar de Galilea. Entonces, y realmente lo que es un lago, porque es hermanos, ahí lo que hay es agua dulce, no es agua salada. Y el que desemboca ahí es el río Jordán. El que suple el agua para ese lago es el río Jordán, y está alrededor de ciudades. Hermano, donde esté el lago, este lago de Genesaret, que es el mismo que el mar de Galilea, hermano, es un lugar muy bonito, donde realmente, hermanos, es plano y es un lugar verde, donde se cultiva mucho. Ahora, este fue el lugar central del ministerio de Cristo, donde realmente Él se concentró, hermano, en todo Capernaum y toda esta región a predicar, y comienza ahí su ministerio para poder así, hermano, reclutar sus primeros seguidores y reclutar a sus apóstoles, a sus discípulos, que algunos salieron de ahí. Entonces, cuando uno llega a ese lugar, está en bajo, y cuando usted llega, usted ve aquella llenura tan precioso, tan lindo. Y si usted sigue después de ahí, hermano, Israel es un país árido donde lo que es pura arena, pura talpuja, pero ese lugar es un lugar precioso, hermano, un lugar lindo, hermano. Y cuando uno entra al mar de Galilea, que es el lago de Genesaret, uno puede sentir algo especial ahí, hay una brisa especial, hay algo especial, porque allí anduvo alguien, hermano, amén, que realmente marcó este mundo. Anduvo alguien que realmente transformó corazones y transformó vidas, y lo sigue transformando, aunque no conozca Israel, aunque no conozca ese lago, lo sigue transformando el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Este lago tiene 21 kilómetros de largo y 6 y 12 de ancho, porque hay parte que solamente tiene 6, hay parte que solamente tiene 12 kilómetros de ancho.
porque es más ancho. Pero, hermano, no es tan grande, pero era tan rico en bendición este lago. Pero realmente, hermano, el propósito aquí del Señor fue de poder llevar la palabra. Él sabía que iba a ser un milagro. Él sabía que algo extraordinario iba a haber. Pero él lo que más estaba interesado es que la palabra le fuera enseñada a ellos. Los milagros son buenos y traen buenos resultados. Pero no hay cosa más linda que traiga mejor resultado cuando un corazón atesora la palabra de Dios y la pone por obra. ¡Santo! Porque el milagro, hermano, puede suceder y los emocionamos. Nosotros podemos ver un paralítico que se levanta, pero de aquí a 2 meses usted ya se le olvidó. Así es, Señor. Y le da una calentura y usted se va al médico. Y se le olvidó que hubo un milagro. Y que el Cristo que predicamos hace milagros. Porque Él no ha cambiado, hermano. Él no ha cambiado. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero lo más importante en la vida y el corazón de una persona es que pueda atesorar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios hace lo que tiene que hacer en el corazón de la vida de las personas. Y eso es realmente lo que Cristo hacía. Cristo impactaba los corazones de los oyentes. Aleluya. Dice que el gentío, ¿qué dice? Se agolpaba. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios, para escuchar a Dios. Hermanos, yo no estoy de acuerdo en aquellos lugares, porque ya he estado yo en lugares donde solo hay canto y no hay palabra de Dios, no hay predicación. Me recuerdo una vez en la iglesia donde yo me congregaba, llegó una persona y dijo que Dios me dirigió solamente a ministrar. Y ella iba uno por uno diciéndole y profetizándole. Y la gente empezaba a brincar. Y decía a veces boberías, decía cosas que nunca se cumplieron. Pero lo que está aquí sí se cumple. Aquí, esto que está aquí sí se cumple. Y eso es lo que necesitamos en los últimos tiempos. La palabra gloriosa de nuestro Dios, que nos haga cambiar nuestras actitudes en nuestra vida. Y no solamente que nos las enseñen, sino que nosotros las escudriñemos. ¡Santo! Porque hay gente que no cambia porque nunca estudia la Biblia. Son cristianos que les gustan solo los restaurantes. No van a buffet, a restaurantes que les sirvan. No sé si se entiende, se siente y ordena la comida. Se la va a cocinar allá. Alguien se la va a traer. Alguien le viene a limpiar los platos. Comió. Aleluya. No, al buffet dice, tengo que levantarme, ¿para qué voy a ir? Que me la traigan aquí, la ensalada, la sopa y la comida. Hermanos, tenemos que ser cristianos que nos servimos nosotros mismos la comida espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que nos sirvamos nuestra propia comida. Y yo les pregunto a usted, ¿cuánto tiempo usted lee la Biblia en su casa? Es la palabra del Señor. Claro que aquí estaba enseñando el Señor. Pero medite usted cuánto tiempo y quiere ser un cristiano victorioso. ¿Quiere que Dios lo use cuando predica? Tiene que leer la Biblia. Tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que ser motivado, hermano. Y cuesta a veces leer la palabra de Dios. Hay creyentes que dicen, bueno, cuando yo no tengo sueño, leo la Biblia. Porque entonces que me entra el sueño cuando leo la Biblia. Qué bueno que no lo dejara a uno, Señor, dormir toda la noche leyendo la palabra de Dios y no leerla para que se nos venga el sueño. Y hay alguien que va a estar interesado en que usted no lea la palabra de Dios y le va a poner tantos quehaceres. Amén, aleluya. Y uno mismo se afana, amados hermanos. Pero realmente, hermanos, aquí la palabra del Señor nos enseña que esta gente
realmente tenía hambre, tenía sed, hermano, de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo viene usted a la iglesia? ¿Con el propósito que Dios lo encare y que Dios lo afrente? ¿O con el propósito solo de venir y salir lo mismo? No, cuando yo vengo, yo le digo al Señor, el que enseñe, que Dios me hable. Y siempre Dios lo hace, porque Dios siempre habla a su pueblo, aleluya. Yo le digo que me afrente tu palabra, para que yo pueda ser un mejor creyente, para que yo pueda ser un mejor cristiano y pueda servirte mejor. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, aquí vemos entonces al Señor y vemos la multitud, porque había mucha gente, hermanos, que se agolpó para poder escuchar la palabra de Dios. Ahora, allá habían algunos hermanos que estaban frustrados, porque en sus negocios no les había ido bien. No les había ido bien. Porque fíjense que estos apóstoles o estos discípulos que leímos ahí tenían su pequeña empresa, hermano. Sí, pues ya tenían 2 barquitas y ya tenían su entradita, pues. ¿Y era qué? Era la pesca. Aleluya. Y ellos estaban desilusionados. ¿Cuántos han ido a pescar con el deseo de agarrar y no agarran nada? Ese soy yo, dice alguien. No, hombre, ayer me llegó un hermano así, hoy me comí uno de esos, que tenían carne, hasta decía, no, mano David. Le fue bien en esa pesca, llegó como 4, pero estaban, a la familia comimos bien hoy, puro pescado. Sí. Sí, ¿sabe qué me recordó ese? Me recordó al que me comí allí en el restaurante de Pedro, allí a frente del lago. Ahí hay un restaurante y se llama el restaurante de Pedro. ¿Y sabe cuál es el especial? La mojarra más grande. Y me recordó ese momento, pues, cuando estuvimos ahí comiendo ese tremendo pez, ahora que yo comía, y ahora iba a hablar de lo mismo aquí, la palabra del Señor. Entonces, realmente, hermano, había frustración en algunos de los que estaban ahí. Y hermano, pero iba a venir una palabra de vida, iba a venir algo más que los iba a motivar para continuar a seguir adelante. ¿Cuántas veces has venido desanimado, que ya no sientes el deseo de seguir? Has venido con las manos caídas y de momento hay una palabra que Dios usa al predicador y te levanta y te restaura y sales bendecido y sales contento, motivado, con el deseo de seguir adelante, con una palabra que tocó tu corazón. Donde quiera que se habla la palabra de Dios como está escrita y la gente, hermano, que predica la verdad, allí hay bendición de parte del Señor. Aleluya. Porque, hermano, aquí hay bendición de parte de Dios. Yo cuando salgo de aquí salgo bendecido. Cuando un hermano canta y da una alabanza que toca el corazón de Dios, la presencia del Espíritu Santo viene en mi vida y empiezo a llorar y a sentir algo diferente, porque viene con necesidad, pero el Cristo que suple las necesidades está en medio nuestro para restaurarnos y levantarnos, que sigamos adelante sirviéndole. Aleluya. Imagino un montón de gente, hermanos, las cuales se agolpaban. Entonces es urgente la proclamación de la palabra de Dios. Es urgente, y en ese momento era urgente. Ya Juan había venido a predicar todo eso, pero había tanta necesidad en Israel, hermano, porque tantos años que había habido, más de 400 años que no se oía la palabra de Dios. Había necesidad de escuchar la palabra de Dios, de oír a Dios. Aleluya. Y era urgente de llevar ese mensaje. Y Cristo no perdía el tiempo como nosotros. Él iba a lo que iba, hermano. Vio la necesidad. ¿Y qué dice el siguiente versículo? ¿Qué dice el versículo 2?
descendido de ella, lavaban sus redes. El 3. Ajá, siga. Amén. Hermano, como inciso A, B, perdón, todo lo que somos y tenemos es útil en la obra del Señor. Aquí ya vemos que el Señor, hermano, vio el panorama, vio el gran gentío y dijo: si me pongo aquí, pues no voy a ser tan efectivo porque algunos no me van a ver. Entonces le dice: Pedro, la tuya quiero usar, Pedro, la barca tuya. Esa es la que quiero usar, Pedro. Pero tienes que hacer algo, Pedro. Me la vas a remover un poquito. Me la vas a llevar hacia adentro. Y Pedro no dudó. Pedro no dudó. Pedro le dijo: te la voy a prestar. Te la voy a prestar, Señor. Aleluya. Para que usted, hermano, mire, hermano, nosotros lo que realmente tenemos, Dios lo puede usar para su gloria y su honra, hermano. Si lo ponemos a la disposición del Señor. En otro hubiera sido Pedro: no, Señor, mira, esa barca pues no te la presto. Pero el Señor, hermano, le estaba dando una orden. Y Pedro fue obediente. Y le dijo: metémela un poquito para adentro para yo agarrarlos a todos. Me imagino que la brisa, hermano, estaba hacia la gente. Y no puso un púlpito. Cristo se sentó, hermanos, sentadito. Y empezó a darle. No dice la Escritura que les predicó, pero me imagino que le decía: yo soy el pan que descendió del cielo. Le estaba dando palabras de vida. La gente se estaba alimentando. Y no eran poquitos los que estaban, eran un gran gentío, dice la Biblia. Eran multitudes que estaban y que estaban con diferentes necesidades. Y que aquel carpintero, aquel maestro que estaba agarrando la barca de Pedro, iba a traer una palabra de esperanza para ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, lo que nos quiere decir esto es que el Señor puede usar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos. Yo no estoy de acuerdo en querer imitar a otro ministerio. Yo soy tal como soy. Usted sea único. Dios nos hizo así a nosotros. Imagínense que, mire, hermano, ni las huellas son iguales. Te hizo único el Señor. Él quiere usar lo que tú tienes. Amén. Solamente que tiene que cedérselo al Señor. Cédele su barca, su vida a Dios para que Él haga lo que tiene que hacer con usted. No sea mezquino con el Señor. No le diga no a Dios. Hay gente que tiene el talento de adorar y de cantar. Úselo para la gloria de Dios. Hay gente que tiene el talento, hermano, o Dios lo usa en la predicación, en la enseñanza. Déjate usar por Dios. Lleva la palabra. Da la palabra del Señor. Hay gente que tiene la habilidad de usar la Biblia y poder expresársela a otros. Úsala para la gloria de su nombre. Pero lo que pasa es que estamos esperando el púlpito. Y los púlpitos están allá afuera. Allí se comienzan los ministerios. No muchos amenes, pero es verdad. Y gloria a Dios, porque Dios nos permite predicar en un púlpito. Y hay gente que hasta se va de las iglesias porque no le dan el púlpito. Pero a veces hablan de Cristo y afuera no le hablan a nadie. Pero tiene habilidad en la palabra. Dios lo puede usar tremendamente. Y aquí aquí el Señor le dice a Pedro que le mueva, hermanos, la barca hacia adentro. Y después de que Pedro se la mueve, él se sube y empieza a enseñar. Ahora,